Amigos míos, muy buenos días, gusto en saludarlos, como amanecen, una vez más con ustedes, su más modesto y seguro servidor, profesor Nabonazar Cogoyoyal. Estoy para servirles. Bueno, Dios los bendiga abundantemente en este maravilloso Domingo Santo. ¿Listo? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a terminar la serie de 3 charlas de hora y media en el marco del tricentenario de la ciudad de Cereté, en torno al ensayo de mi autoría, El caño bugre en el vaivén de la historia. ¿Listo? Bueno, como es mi costumbre, como lo solemos hacer siempre, del libro Fábulas del Sinú en esta oportunidad voy a tomar, estaba escogiendo en este momento, la lectura de un poema. Es una fábula. Es una fábula de tema animalista. Se llama No me pegues, mi amo. Ok, bueno, esta fábula se escribió hacia el año 2014 aproximadamente. Con este poema yo participé en un concurso en la República de Chile, en el cual ocupé el tercer lugar, ¿sí? Con este poema, en homenaje a una poetisa nacional. El poema se incluyó en un libro, en una antología, que recopiló los mejores poemas que participaron en esa oportunidad. Eso fue hacia el año 2015 que participé. No me pegues, mi amo. No levantes tu mano contra mí. No lo hagas. Ya no más me maltrates, que yo siento dolor. Soy un vivo organismo que resiente la carga de tu fuerza indolente sobre un cuerpo hecho flor, el más bello entre todos. Soy un noble caballo, de magnífica estampa y de pelambre alazán. Una vez las alturas yo crucé como un rayo y tracé con Pegaso, celestial tafetán. Yo volé con Babieca cuando el Cid fue jinete y luché contra el moro defendiendo la cruz. Mi piafarra tumbante contra el mal arremete, pregonando a Santiago que de España es la luz. De Alejandro el más grande entre los grandes fui amigo, y Bucéfalo el noble y valeroso corcel fue su fiel compañero, que batió al enemigo y fundó junto al amo la ciudad y el cuartel. De Bolívar el genio de la América grande fue palomo estandarte de nevado lucir, y el caudillo cruzaba con su ejército el Ande junto a aquel mensajero de precioso existir. Si en las viejas ciudades tú me ves que yo ando, remolcando una zorra, no te olvides de mí. Yo soy grande en la historia, te lo estoy recordando. Desde Grecia hasta España yo el pasado tejí, y volé con mis alas hasta el cielo estrellado. Inspiré yo a Leonardo, de la Italia el pintor. Fui figura en las letras, mi existir transportado, lo has mirado en tus artes, dame un trato mejor. Soy un noble caballo, mi figura esplendente, te recuerda al equino de los grandes de ayer. Dame un trato más digno. Soy pasado y presente. Soy la luz de tu patria que libera tu ser. Si me haces sufrir con tu zurriago rabioso, mis hijares sufrientes no lo maldecirán, pero tú cargarás sobre tu ser orgulloso ese mal infamante que me das con afán. Que el Señor de los cielos te bendiga, mi amo. Yo te sigo sirviendo con mi ser de dolor, y llegado ese día del partir sosegado, te diré yo soy grande, ser caballo es mi honor. Bueno, se llama No me pegues, mi amo. Espero que les haya gustado. Espero que haya sido de su gusto particular. Bueno, hemos venido hablando ya en las 2 charlas anteriores, esta es la número 13, en la charla número 11 y en la número 12. Ya yo expliqué, creo que de manera amplia y suficiente, la tesis que yo tengo sobre el origen del topónimo Cereté. ¿Sí? Buenos días, Edgar. Dios te bendiga. Gracias, eres muy amable. Bueno, entonces, bueno, en resumidas cuentas, entonces tenemos 3 teorías que ya yo, con el apoyo del tablero el domingo anterior, yo las resumí, ¿sí? Que es la teoría tradicional, la tesis tradicional que dice que pierda o gane en el combate Cereté, ¿ok? Y que de ahí vendría el topónimo, que es lo que parece que aún se sigue transmitiendo de padres a hijos en las escuelas públicas de Cereté.
La segunda, en el año 1986, se dio a conocer en el libro, El retorno a la Tierra, tomo 4 de la historia doble de la costa, del sociólogo barranquillero Orlando Falsborda, en donde afirma que el origen del topónimo es catío, de la lengua catía, y que unos autores locales se han hecho eco de eso y lo repiten como una verdad cierta e indubitable. ¿Okay? Dice Orlando Falsborda que T es aféresis de chere, y que chere es alevino, o sea, chera, pez de pocos días de nacido, chere sería cere, y tambo por aféresis morfológica se convertiría en T, o sea, cerete. Eso querría decir entonces, ahí hay una tesis historiográfica en torno al nombre, que cerete alguna vez se llamó Cheretambo. Si se llamó Cheretambo, toca buscarlo. Y debe estar escrito eso en algún documento antiguo. Y toca seguirlo buscando. Yo no lo he visto hasta el momento presente, pero toca seguirlo buscando. Quien quita, de pronto sí. La tercera teoría es la que este humilde servidor se ha permitido proponer, que es la propuesta es que Cerete es de origen zenú autóctono, porque Tai era la diosa de la luna, y nos han llegado noticias antiguas en documentos que refieren que en el actual emplazamiento geográfico de Cerete, pero no podemos decir que sea en donde está el Parque Antonio Nariño, pues no lo sabemos con exactitud, pero en el emplazamiento geográfico de lo que hoy en día sería Cerete, bien puede ser Cazuela, bien puede ser Mocarí, bien puede ser lo que hoy en día es Cerete, bien puede ser Severá, no lo sabemos. En un punto del actual espacio geográfico de Cerete había un altar dedicado a Tai, la diosa de la luna, en donde era cacica Tai. La cacica tenía el mismo nombre de la diosa porque es que, como sabemos, los zenúes eran matrilineales. Y el hijo de ella se hacía llamar Cerete. Cerete, inclusive con su grafía. Cerete, que en lengua zenú significaría hijo de Tai, hijo de Tai la cacica, hija a su vez de la diosa de la luna. ¿Me hago entender? Porque el morfema prefijal cere con C significaría hijo de. ¿Ok? Bueno, esa es mi teoría. También tiene que ser más amplificada. Yo lo entiendo y lo acepto y estamos en eso. Que se diga que una de las tesis es la más verdadera. ¿Cuál es la más verdadera? ¿Cuál es la más? Eso de verdadero es muy discutible. Eso tiene que decidirse con documentos, con palimpsestos antiguos que apoyen la una o la otra. ¿Sí? Es más, yo no veo que las tres tengan que reñir. Podría ser porque es que los nombres no eran fijos. No había una única grafía del nombre. ¿Sí? Bien puede estar escrito en un documento antiguo con C. Buenos días, Gustavo Asís, gusto en saludarte. Bien puede estar con C o C con cenilla o con S. Esa variabilidad morfológica en los nombres existía. Se daba con mucha frecuencia. No era así como que tan rígido como nosotros nos gustaría que fuera, como hoy en día lo exigiría. No, no era así en los siglos XVI, XVII. Eso variaba con mucha frecuencia. Mire, hasta el nombre de Bogotá. Bogotá lo escribían Bacatá. El emplazamiento geográfico de los Bacatáes. He visto de los Bogotáes, ¿sí? Porque Bogotá sería féresis de Bacatá. Y hasta he visto Bacatá con V. Así que eso es variable. Eso no es tan fijo como uno le gustaría que fuera. ¿Sí? Eso, es decir, cuando uno consulta cronistas de Indias, que son en los que me fundamento con mucha frecuencia, Fray Pedro Simón, cuando uno consulta noticias historiales de Indias. Buenos días, no te preocupes, Víctor Ogaza, bienvenido, Dios lo bendiga. Buenos días, Alejandro Berrocal.
Uno encuentra esa variabilidad, claro, es que lo anómalo sería que coincidieran, lo anómalo sería que coincidieran Fray Pedro Simón, autor de Noticias Historiales de Indias. Lo anómalo sería que lo que él nos dice coincidiera con lo anterior a él, fue esa obra monumental que es el Libro Nacional de los Colombianos. Poca gente sabe que Elegías de Varones Ilustres de Indias es el libro nacional de los colombianos. Cuando uno le pregunta a cualquier persona cuál es el libro nacional de los colombianos, piensan que es 100 años de soledad. Pero en literatura, pero en historiografía, la obra nacional de los colombianos, adoptada mediante decreto por el general Gustavo Rojas Pinilla en el año 1955, es Elegías de Varones Ilustres de Indias, obra poco estudiada, por cierto, porque tiene una complejidad lingüística impresionante, pero es una obra hermosa. Yo le he hablado a ustedes en muchas oportunidades de esa obra. Entonces, estamos hablando de la fijeza, de la variabilidad morfológica de los topónimos de una obra, de una obra cronista a otra obra cronista. Entonces, Elegía de Varones Ilustres de Indias de Juan de Castellanos, Noticias Historiales de Fray Pedro Simón, no coinciden, no coinciden. Y a uno le toca barruntar, a uno le toca interpretar, oiga, esto de pronto se puede tratar de tal cosa. Sí, claro, porque los cronistas lo escribían, cada uno como él pensaba que era. El carnero de Juan Rodríguez Freile no era español. Juan Rodríguez Freile ya era granadino. Era santafereño para más señas, ¿cierto? Bueno, la carta de la relación de Pedro de Heredia al monarca español, que creo que era Carlos V, a quien le envía esa carta. Si no fue Carlos V, fue Felipe II. No, tuvo que haber sido Felipe. Bueno, él le manda la carta dándole un detallado informe de cómo fue su proceso de descubrimiento y conquista de lo que hoy en día es buena parte de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre. ¿Listo? Bueno, a ver, entonces, todo esto es para decirles, todo esto es para recordarles, todo esto es para decirles y recordarles que no hay esa fijeza, es decir, un nombre consolidado, no lo hay, no existe. No suele existir, ni siquiera para las grandes ciudades capitales de nuestro país. ¿Listo? Y me he dado a la tarea de buscar, y seguiré buscando, porque no digo que haya agotado la obra, en el libro Elegías de Varones Ilustres de Indias de Juan de Castellanos, tiene que aparecer por algún lado. Caramba, si no aparece Cerete, tiene que aparecer Tai, pero sí hay alusión al Paísenú, eso sí. Sí hay, y desafortunadamente el lenguaje es muy complejo. El lenguaje más o menos se interpreta un poco, pero los hitos, los hitos geográficos a los que él se refiere no es claro. Aquí. Si quiere ahorita podemos hacer un ejercicio, si me queda tiempo al final. Podemos intentar interpretar un poco esa urdimbre de datos geográficos históricos que es el segundo canto de Elegías de Varones Ilustres de Indias, en donde él habla de cómo fue que los hermanos Heredia, Pedro Heredia y Alonso Heredia, iniciaron su proceso de conquista del interior del país del Zenú. Bueno, muy bien. Entonces, aquí habíamos quedado. Estábamos en la página 7 de mi ensayo la vez pasada. En lengua zenú, el morfema sere denotaba dar forma, conformar. Alegóricamente se sustantivaba en descendiente de el morfema T, esa féresis. Esa sería la única féresis que yo pediría. La de Tai convertido en T, porque es que la hipótesis del origen catío de Orlando Falborda exige doble aféresis. Chere, Cere, Tambo, Te. O sea que Cerete tuvo que haberse llamado Cheretambo, ¿sí? Según esta teoría. Y según la teoría que yo planteo, tendría que haberse llamado Cereti. Ceretai, perdón. Ceretai, aunque no he visto Ceretai, he visto Cerete. Toca seguirlo buscando. El morfema T es aféresis de Ti, Tai, Luna. Todo el vocablo significa entonces hijo o descendiente de la cacica Tai, emparentado con Ti, que es la luna. Los indios zenúes eran matrilineales.
y los cacicazgos se heredaban por ser hijos o descendientes de la cacica madre de la tribu, a quien se tenía en especial estima y veneración, por identificarla con la riqueza y la fertilidad. Buenos días, Clovis, ¿cómo estás? Bueno, sí, un saludo muy especial a los compañeros con los que hemos venido trabajando el tema del tricentenario. Ya estamos en el emblemático mes de abril. El 21 de abril ya serán los 300 años de la Fundación Hispánica de nuestro amado municipio. Entonces, Clovis Verdella está con nosotros. Dice Clovis, buenos días, buenas nuevas, van los 300 años, todo ya montado el encuentro. Sí, señor, sí, Clovis, Dios te bendiga. Muy amable, bendecida tu presencia el día de hoy entre nosotros. El compañero que nos está aportando con las fotografías históricas, el Dreamitola, el profesor Tevinson Díaz es un invitado especial, él también se unió. Y las personas que se quieran unir, hombre, qué mejor que todos nos unamos para aportarle a nuestro CRT una celebración digna de sus 300 años. Todos los días no se cumple 300 años. Una ciudad tricentenaria. Imagínense una ciudad de 300 años. Yo estuve dictando unas charlas de filosofía en un municipio del departamento del Meta que se llama Acacías. Acacías Meta. Municipio que tiene 70 años de creado. Es muy bonito. Más pequeño que Cerete, obviamente. Cerete tiene tradición, leyenda. Cerete tiene una pujanza impresionante en el medio sino, y eso no podemos dejarlo pasar por ningún motivo. Continuamos. Bueno, estamos hablando de la explicación del topónimo Cerete. Todo el vocablo significa entonces hijo o descendiente de la cacica Tai, emparentada con THI, la luna. Los indios zenúes eran matrilineales y los cacicazgos se heredaban por ser hijos o descendientes de la cacica madre de la tribu, a quien se tenía en especial estima y veneración por identificarla con la riqueza y la fertilidad. Oiga, los muiscas también eran matrilineales. Sí, yo veo que hay hay unas coincidencias entre zenúes y los muiscas del altiplano cundiboyacense, pero también noto muchas coincidencias entre los zenúes y los tupiguaraníes de la cuenca del Amazonas. ¿Sí? La principal de esas coincidencias era que los zenúes eran guerreros y los tupiguaraníes también. Las mujeres tupiguaraníes guerreras se cercenaban un seno, se hacían mastectomía. Las indias zenúes también lo hacían. ¿Ok? Las mujeres zenúes tenemos noticia que cuando tenían su niño, su bebé, parían, ese es el término, en la ciénaga, en el río, con el agua a la cadera. Y el niño nacía en el agua y el niño nadaba. ¿Ok? La mujer tupiguaraní en algunos casos también hacía eso. Tenemos que seguir mirando. Y tenemos que buscar otras coincidencias entre los zenúes y los emberacatíos de la región del Darién, sobre todo desde el punto de vista lingüístico, porque desafortunadamente tenemos que la lengua zenú se perdió. Se perdió en el sentido que no tiene hablantes hoy en día. Y nos han quedado unos topónimos, que es probable, uno pensaría que son de origen zenú, pero eso es un problema. Es un problema porque no se hablaba una única lengua en la zona. Había lo que se llama en lingüística sustratos lingüísticos, una lengua que se impuso, pero había una lengua subyacente, habían otras lenguas extranjeras que dejaban su influencia, como pasa en el castellano hoy en día. Tenemos la lengua que trajeron los castellanos, los españoles, siglos XVI y XVII, con influencias del inglés norteamericano, con influencias del francés, del alemán, de otras lenguas. Así era, es decir, eso pasaba. No había que hubiera una pureza lingüística. No era lo esperado, pero eso, Nabonazari, no dices que todo lo que se afirma se tiene que demostrar con documentos, sí, exactamente. Eso que acabo de firmar está por demostrar. Eso tiene que buscarse documentos antiguos, documentos de la colonia, para que se respalde
a ver hasta qué punto pudiera darse que los cronistas, que ellos eran los únicos que escribían, los cronistas. Los cronistas de Indias, los sacerdotes españoles, que eran generalmente los que lo hacían, nos hayan dejado documentos en donde algo hayan recogido sobre la lengua zenú o guamacó, que también se ha dicho, aunque yo tengo mis dudas frente a lo de guamacó. Bueno, continuamos. Si tienen alguna pregunta, con el mayor gusto. Entonces, a ver, cuando llegaron los hombres de los hermanos Heredia e incursionaron en tierras del cacique Cereté, en inmediaciones del Caño Bugre, quizá. Esto lo escribí en el 2015. Eso toca, ahí hay una afirmación implícita, que en el actual emplazamiento fue en donde se dio el hipotético encuentro. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. No hay un documento que respalde eso. Eso es una creencia, pero no está documentado. Cuando llegaron los hombres de los hermanos Heredia e incursionaron en tierras del cacique Cereté, en inmediaciones del Caño Bugre, pudieron, bueno, listo, eso es hipotético, pudieron haberle preguntado, ¿quién eres tú? A lo cual él pudo haber respondido con la intermediación de un intérprete bilingüe, como entonces acostumbraba, lo siguiente: Ceretai, que significa soy hijo de Tai, cacica, hija de la luna. Los ibéricos, acostumbrados a deformar y simplificar las voces indianas, habrían reducido tal respuesta a Cereté, es probable, y desde entonces denominaron así tanto al sitio como a su señorío local. Así se hacía, aún después de muerto el mismo. ¿Se presentaron casos análogos en otros lugares de Colombia? Sí, señor, claro que sí. Es significativa a este respecto la anécdota del hipotético, también es un hipotético primer encuentro, de los muiscas del altiplano con los soldados de Gonzalo Jiménez de Quesada hacia el año de 1537, quienes, al formularles la consabida pregunta, ¿quiénes son ustedes?, habrían obtenido la respuesta: Chivachá, mirad que somos hombres, en lengua muisca. Chivachá, cha en muisca es varón, hombre, macho, y chiva sería el imperativo del verbo mirar. Mirad, somos hombres, chivachá, ¿sí? Pero como los españoles, con esa lengua tan dura, una lengua con un sistema vocálico muy claramente establecido. No hay vocales diluidas en español, sino que hay vocales fijas. A, E, I, O, U. Mis alumnos me decían, ¿cómo así, profesor? Y yo, sí, mijo, cuando usted estudia inglés, usted nota que hay un fenómeno fonológico, fonético en inglés, que son las alovocales, que son unas vocales intermedias o unas vocales diluidas, que el castellano no tiene eso. Cuando usted pronuncia en inglés, la palabra dólar, usted no dice dólar, eso está españolizado. Usted dice dólar. Es una O con la boca abierta. Eso es una vocal intermedia entre O y A. ¿Sí? Eso es una alovocal que en español no la tenemos. Y cuando la vocal termina palabra, se elide, es decir, se omite. Por ejemplo, mine es mind, se pronuncia mind, y mind es mío. También significa como sustantivo mina, ¿sí? Mind se elide al final. Porque el inglés es una lengua más consonántica que vocálica. El francés es más consonántica que vocálica. Y lo que era la lengua muisca y lo que era la lengua zenú, la muisca tenía unas proximidades fonéticas al francés. Y el zenú, me atrevo a pensar que quizá también. ¿Quién sabe que no lo sabemos? No sabemos cómo sonaba el zenú, no lo sabemos. El muisca, hay gente aquí en el altiplano cundiboyacense, abuelos muiscas, que afirman que hablan muisca. Hay él se llama Facundo, ya me acordaré el apellido, es un lingüista argentino con estudios en el Instituto Caro y Cuervo. Él lo habla de una manera. Él, como hay bastantes fuentes documentales de la lengua muisca, porque la lengua muisca sí estuvo documentada y sí estuvo ampliamente estudiada por los sacerdotes, nos ha llegado, creo que una parte del Evangelio traducida al muisca. Por lo menos el Padre Nuestro está, el Ave María está
está el credo también, ¿sí? En lengua muisca. Entonces, el profesor Facundo del Instituto Carlos Cuervo se ha permitido aventurar una posible fonética. ¿Cómo era? Y él lo pronuncia así, y él lo enseña así. Aunque hay unos abuelos de los cabildos indígenas de Funza y de Suba y del norte de Bogotá, que es de Usaquén, que se burlan de él y dicen, ese señor no tiene ni idea, ese señor, empezando que es argentino. Los que sí sabemos somos nosotros, y ellos lo hablan a su manera. El uno es un científico de la lengua. E hizo una reconstrucción hipotética de la fonética del muisca. Los otros se dicen orgullosos muisca descendientes y lo hablan a su manera. Caramba, habría que mirar a ver quién podría tener la razón, no lo sabemos. Pero son dos posibilidades. Algo así tenemos que hacer en Cereté y en el área zenú parlante. En el área zenú, pues sí, en el zenú parlante no hay parlancia del zenú. Pero ¿cómo pudo haber sonado el zenú? ¿Cómo? El caso es que seguramente tenía una fonética muy distinta de la castellana. El castellano lo escuchaba a su manera y lo escribía a su manera. ¿Sí? Que eso es lo que les he contado muchas veces, que eso sucedió. Entonces, así se escribió. Así se escribieron los relatos y eso es un problema. Porque nos llega el mismo Cereté, sería un topónimo. ¿Quién sabe si es un sinónimo? Yo propongo que sí, pues eso tiene que demostrarse más ampliamente, con mayor respaldo científico, igual que las otras dos tesis, la de origen catío y la de origen, la tradicional, ninguna tiene respaldo científico. Solamente que alguien dijo que era así, sí, pero no, es que eso tiene que demostrarse para que eso tenga algún peso, algún valor, ¿sí? Porque de lo contrario, entonces estamos en el terreno de la fe y del dogma y no en el terreno de la demostración científica. A ver, estaba yo aquí. Es significativa a este respecto la anécdota del hipotético primer encuentro de los muiscas del altiplano con los soldados de Gonzalo Jiménez de Quesada hacia el año de 1537, quienes al formularle la consabida pregunta, ¿quiénes son ustedes?, habrían obtenido la respuesta chivacha, mirad que somos hombres. Nabonazari, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, eso está en la obra de Josu de Lezama y Urrutia, que es el filólogo español, que otras veces yo he mencionado, ¿sí? Él hace esa cita, pero esa cita a su vez es de Ortega Ricaurte, que es un historiador colombiano. Seguimos. Respuesta esa que los españoles convirtieron rápidamente en chipcha, con el que desde entonces los designaron. Nombre este inadecuado porque los muiscas se designan a sí mismos muexca, muexca con X, muexca, que significa nación, pueblo, gente. Y aún hoy en día se designan ellos a sí mismos muexcas o muiscas, sus orgullosos descendientes, cuya lengua ancestral se esfuerzan en rescatar del olvido galopante. Vea qué interesante esa lengua. Hay gramática, está reconstruida. Se cree que tenía seis vocales, ¿sí? Se cree que tenía... una de las cosas que más me llama la atención fue que esas gramáticas las hicieron curas doctrineros. Los curas doctrineros, como les decía la vez pasada, no solamente hablaban castellano, hablaban latín también. El latín tiene 4 casos gramaticales: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. No, 6. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo. Y dicen los curas doctrineros que ellos estudiaron la lengua muisca y que le encontraron todos los 6 casos y le añadirían un 7º caso que no me acuerdo cómo lo llaman, no sé si era prepositivo. Nabonazar, ¿de qué estás hablando? Que no te estamos entendiendo nada. Nominativo. Nominativo es el caso gramatical, es un caso gramatical en el que la oración toma una forma para hablar de las cosas. Cuando yo voy a decir el perro ladra, en latín yo digo canis latrat. Canis latrat, el perro ladra. ¿Y de dónde sacaste él si ahí no dice él? En latín no hay artículos. No hay artículos. El, la, lo, los, las no hay en latín. Y entonces ¿cómo se sabía? ¿Cómo se determinaba? Porque los artículos son determinantes. El,
La, lo, los, las son determinantes. Determinantes de número, determinantes de género. Porque una cosa es que yo diga el libro y ese él está determinando al sustantivo libro. Y él, en ese caso, me está diciendo que es uno y que es macho. Eso me está diciendo. Él. Listo. Si yo digo la niña, la me está diciendo que es hembra y que es una. Esa función la hacen los determinantes y el castellano es determinativo. Tiene determinantes, tiene el, la, lo, los, las, aunque no son los únicos. Esos son solamente los artículos determinados, también artículos indefinidos o indeterminados. Ok, y entonces en latín no había eso. No, en latín no tenía los determinantes. Eso lo desarrolló el español como para darle mayor precisión a las ideas. Y entonces cuando tú dices canis latrat, ahí estás diciendo a la letra perro ladra, pero se leía o se entendía o se tacitaba que ahí se estaba diciendo el perro ladra, ¿sí? Exactamente. Ok, ese es el primer caso del latín. Eso es nominativo. El genitivo, oiga, yo no les voy a dar una clase de latín, ¿vale? Es como para que se entienda eso de los 6 casos de latín. Nominativo, genitivo. El genitivo también era unas terminaciones sobre todo los sustantivos, en latín para decir propiedad. Cuando el profesor Albio Martínez y Banca, yo no sé si él sepa latín, de pronto sí, porque él es de la vieja guardia, y en la vieja guardia le daban latín a uno en el colegio. A mi papá le dieron, a mí no. Yo lo estudié por mi cuenta. Domus Libri, él creó junto con otros profesores en Montería, creó una librería que se llama Domus Libri. Domus es casa. Librum es libro. Pero como está en genitivo la oración, para decir del libro tiene que terminar en i latina. Domus libri. Y eso significa casa del libro. ¿Me hago entender? Eso es caso genitivo, que sirve para formar el caso de propiedad, posesión o pertenencia. Nominativo, genitivo, dativo. Bueno, dativo, acusativo, a ver, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo. A ver, voy a ir un poquito más rápido. No quiero empantanarme un poquito con la gramática latina, pero es muy interesante. Pero el vocativo es cuando uno grita. Cuando uno dice, Rosa, oh Rosa, qué cosa tan hermosa esa rosa. La terminación simplemente es en A, rosa. ¿Ok? Cuando eran varias rosas era rosarum. Cuando era de la rosa era rosi. Cuando era para la rosa, que ese es el caso vocativo, es para la rosa, ¿sí? Era rosae, ¿sí? ¿Me hago entender? Esos diferentes casos gramaticales los hay en el griego, los hay en el ruso, los hay en el alemán y los había en el latín. Y en castellano no hay, en castellano hay. ¿Y por qué uno no lo enseña? Porque es muy complejo, muy abstracto. Enseñar el castellano con base en los, ¿cómo se llama? En los casos, con base en los casos gramaticales. Ya la gramática es complicada y enseñarla de esa manera tan abstracta. Es que cuando vas a referirte a una persona es nominativo y se dice así. El libro. Cuando vas a decir con la persona, para la persona, de la persona, es genitivo. Entonces, ese libro es de Juan. Entonces lo escribes así. Se enredaría más a los muchachos. Yo entiendo eso. Pero yo tengo un libro antiguo de los hermanos de La Salle en donde alcanzaron a enseñar la gramática castellana con base en casos. No, Nazario, ¿por qué te pusiste a hablar de casos? Me puse a hablar de casos porque el Muisca tenía casos. Y seguramente el Zenú también. Entonces, como el cura castellano español venía y él entendía, él sabía muy bien toda la casuística, valga la palabra, toda la casuística de la gramática latina, entonces se ponía, es decir, por analogía, hacía analogía de las lenguas europeas que él conocía para intentar entender la lengua indiana e intentar elaborar lo que sería una gramática de la lengua indiana. ¿Y hubo alguien que hiciera la gramática Zenú? No que yo tenga noticia. Qué pesar. Y entonces, ¿cómo los evangelizaron? ¿Cómo los evangelizó la conquistadora y encomendera Francisca Baptista de Borges, que fue de las primeras evangelizadoras de los indios zenúes, por lo menos en Ceretí? Tuvo que haber hecho
una pregramática, algo tuvo que, sí, seguramente, hubo, de pronto, fue la posibilidad, pero ¿en dónde está? No nos ha llegado. Porque si los indios llegaron, que ellos, los indios del emplazamiento de Cereté, ellos adoraban a la diosa Ti o a la diosa Tai, la diosa de la luna. Y es probable que por eso se hayan identificado con el culto a la Virgen de Nuestra Señora la Candelaria, la Virgen de las Candelas, que fue traída, esa Virgen fue traída por Francisca Baptista de Borges inicialmente. Y los indios la adoraron y la aceptaron. ¿Por qué la aceptaron? Porque le miraban cercanía, parentesco a la Virgen. Esa Virgen es morena, casi que india, y es muy parecida a ellos, a su fenotipo indiano zenú. Entonces ellos la adoraron, ellos la reconocieron y la aceptaron, pero un momentico, ellos veían en la iconografía de la Virgen de la Candelaria a su diosa. Ellos no veían a la Madre de Jesucristo y todo lo que la muy complicada teología cristiana enseñaba, ¿me hago entender? Pero los sacerdotes, encantados de ver cómo ellos se arrodillaban ante la imagen y cómo le cantaban y cómo le ponían piñas y yucas, plátano no había en la época, le hizo frutos de la tierra ante el altar. Entonces asumían un poco ingenuamente que los indígenas estaban, es decir, estaban siendo cristianizados. En realidad lo que estaban era extrapolando su culto. Ellos tenían su culto tradicional y lo mantenían. ¿Listo? Y después le cambiaron la iconografía, no le dieron problema. Bueno, venga, seguimos. Oiga, eso es interesante. Eso es interesante. Eso es motivo para una tesis doctoral. ¿Cómo fue que los indígenas zenúes en el emplazamiento primitivo de Cereté aceptaron el culto traslaticio de la Virgen de Nuestra Señora de la Candelaria para reemplazar a su culto tradicional de Tai, que era la diosa, o Ti, que era la diosa de la luna? Qué interesante y hermoso ese tema además. A ver, dice, bueno, consideramos insostenible, esta es mi postura crítica ante la explicación ante las otras dos tesis. Consideramos insostenible la versión según la cual el cacique Cereté habría respondido Cereté con S, por cuanto aquel ignoraba por completo la lengua castellana. ¿El cacique Cereté hablaba español? ¿Cómo fue que en castellano pudo haber dicho Cerete? ¿Habría el futuro lejano en lengua zenú que sí existía en lengua castellana? Como para decir Cerete. Cerete significa ser porque originalmente así fue como se conformó el futuro. Ser, como en infinitivo, terminado en er, he, del verbo haber, ser, tildada la ser, yo seré tu hijo, ser, teufilio, eso es castellano antiguo, ser, teufilio, pero bueno, ustedes saben que la lengua no es estática, la lengua no es fija, la lengua va cambiando. La lengua española tiene aproximadamente 1500 años de antigüedad. Y la diacronía, o sea, la historia, la variabilidad morfológica y semántica de la lengua, en los últimos 1500 años se ha visto y se sigue viendo. Y la lengua sigue cambiando. La lengua no es fija, no, para nada, ¿sí? Entonces lo de ser, llegó un día en que se convirtió simplemente en seré y quitaron la H intermedia y formaron una única palabra. Si yo ya se convirtió en iré, yo comeré se convirtió en comer, se convirtió en comeré, ¿ok? Eso es aféresis, sí, listo. Entonces, esos intríngulis de la lengua, ¿los tenía claros el cacique T? Yo discrepo, no me parece. No creo mucho, es una lengua europea. ¿Qué tiene con que sea europea? Puede ser de cualquier lado del mundo. Lo que quiero decir es que tenía una complejidad
que no formaba parte del universo cultural inmediato de ningún indígena americano. Entonces el cacique dijo Serete, o fue que alguien le tradujo. Es que desafortunadamente lo que tenemos son problemas. Nos salen muchas dudas e inquietudes frente a esa hipótesis. Serete. Por eso se afirma lo siguiente. Perdón que me perdí. Consideramos insostenible la versión según la cual el cacique Serete habría respondido Serete, por cuanto dicho cacique ignoraba por completo la lengua castellana. De otro lado, dicha versión no explica satisfactoriamente la transliteración de Serete con S en el ancestral topónimo Serete actual con C. Dicha versión se originó por asociación fonética por parte del intérprete o de sus oyentes de la voz Seretai con la versión más cercana al castellano Serete, versión esta última que finalmente se impuso y pasó de padres a hijos en los últimos siglos, estimulada por la población hispánica de la naciente fundación. Hay una cosa, yo creo que la versión, la tesis del origen autóctono del nombre, que es la tercera, que es de mi modesta autoría, se aviene un poco con la del origen ancestral, porque aquí yo no estoy negando la existencia del cacique T. Es decir, pudo haber dicho el Serete, eso es lo cuestionable, pero él, según nos narra en esa novela que ya le he mencionado muchas veces antes, en la novela Capunía de Jaime Blayat Boncompán de 1944, Buenos Aires, Argentina, ahí habla del cacique Serete, el cacique Serete, hijo de Tai, la diosa de la luna. ¿Sí? Entonces, se aviene un poco esta teoría, la teoría de Seretai. El cacique bien pudo haberse llamado originalmente Seretai. Por aféresis de la última parte del topónimo pudo haberse transformado su nombre en Serete. Es probable. Como les digo, toca amplificarlo. Dicha versión se originó por asociación fonética. Bueno, esto ya lo leí. Venga, continuamos. Analicemos ahora en detalle. Bueno, eso era en cuanto al nombre Serete, en cuanto al topónimo. Como vemos, hay más oscuros que hay más claroscuros que iluminaciones ahí. Sí, es cierto. Sí, uno dice, no, que es que esto es así porque esto es así, punto. Así no se hace ciencia. Se hace con investigación constante y permanente. A ver, ahora vamos a mirar el Caño Ugre. Qué interesante. El origen del topónimo Caño Ugre. No es un topónimo, perdón, es un hidrónimo. Hidrónimo, la onomatología llama hidrónimo a los nombres de los ríos o de los cuerpos de agua. Antropónimos a los nombres de las personas o seres humanos. Topónimos a los nombres de los sitios. Silónimos a los nombres de los árboles o especies vegetativas. Analicemos ahora en detalle la probable etimología amerindia del vocablo bugre. Otra denominación que se le daba antiguamente al caño bugre era el de caño de aguas blancas, en oposición al otro caño en que se desciende, se abre el río Sinú, a partir del punto llamado Boca la Ceiba, que en tiempos coloniales y durante el siglo XIX se denominara caño de aguas prietas y a partir de las últimas décadas caño Lara. En los topónimos senúes que hacen referencia a los cuerpos hídricos, hace reiterativa presencia el morfema UR, or. Miremos algunos ejemplos. Ure, aburrá, urrao, lorica, morroa y urrá. La carga semántica agua, hecho de agua, corriente de agua, próximo al agua, tipo de agua, relativo referente al agua, con o para el agua. Todo eso tiene que ver con los casos que hablaba ahora rato. Miramos. La carga semántica hecho de agua, eso es ablativo.
de cuando, cuando en latín se nos hablaba de lo que las cosas estaban hechas, era el caso ablativo. Eso es bien interesante, ¿sí? Y los prefijos que usaba el latín era ab, ave y ex, ¿sí? Bueno, la carga semántica agua, hecho de agua, corriente de agua, eso de corriente de agua, eso es nominativo. Próximo al agua, nominativo. Tipo de agua, ablativo. Relativo referente al agua, nominativo. Con o para el agua, eso es genitivo. Recae entonces sobre el semantema ur, or. El morfema prefijal bu, buru o simplemente be, tenía la carga semántica de cabeza y se adjetivaba en principal o arquetípico. El morfema sufijal gre, greu, denotaría de color claro. Y se adjetivaban, aun cuando también podría denotar pertenencia o habitación. O sea, yo podría pensar que una forma de genitivo en la original lengua zenú se formaba con el prefijo gre o greu. ¿Listo? Originalmente el hidrónimo pudo haber sido burugre o burrugre, sí, es probable, el cual devino por metátesis en bugre, sí. Todo el vocablo significa entonces corriente caudalosa de agua lodosa o de color claro. Es decir, lo que estamos proponiendo entonces es que bugre también es un sinónimo. Muy bien, Clovis, qué alegría, me alegra mucho. Recordemos que durante el siglo XIX y siglos precedentes el caño Bugre recibía el torrente principal del río Sinú. Sostenemos por consiguiente, aquí hablo yo, es mi voz la que está hablando ahí, porque yo soy el autor de esa teoría y me hago responsable de ella. Sostenemos por consiguiente la hipótesis del origen zenú del hidrónimo Bugre en estrecha correlación con el topónimo Cerete. ¿Listo? Bueno. Oiga esto. Hay una cita. La cita 32 de mi ensayo dice: uno de los indígenas que sirvió de guía a Vasco Núñez de Balboa para descubrir el mar del sur, de lo que después llamaron Océano Pacífico, posteriormente denominado Océano Pacífico, se llamaba en lengua aborigen del Darién Comogre, que significaría señor fuerte de estos lugares. Comogre, señor fuerte. Mire que tiene la terminación gre. Y mire que eso significa de este sitio. Burrugre. Venga, vamos otra vez a Burrugre. Venga, lo leemos otra vez, porque esto es para leerlo y para entenderlo, mano. Entonces, ¿cómo es que andan abono? ¿Cómo es que es la vaina? ¿Cómo es que Bugre tú intentas o pretendes explicar que deviene de la lengua zenú? A ver, en los topónimos zenúes que hacen referencia a los cuerpos hídricos, hace reiterativa presencia el morfema ur. Ur con doble R, ur con una sola R, ORR. Miremos algunos ejemplos. Ure, aburrá, urrao, lorica, morroa y urrá. La carga semántica agua, hecho de agua, corriente de agua, próximo al agua, tipo de agua, relativo referente al agua, con o para el agua, recae entonces sobre el semantema ur, or. El morfema prefijal es que va en la parte última de la palabra. Bu o buru o burru tenía la carga semántica de cabeza. Cabeza, pero también podría significar lo más importante, lo principal. Se adjetivaba en principal o arquetípico. El morfema sufijal, gre, greu, denotaría de color claro. Eso es un problema porque significa varias cosas. Gre significaría como adjetivo calificativo claro, amarillento, pero también significaría pertenencia o habitación. Es decir, gre, el sufijo gre
sería una forma de genitivo senú y significaría de este sitio, porque eso es lo que significa el genitivo. ¿No dijiste que el genitivo era para hablar de pertenencia? Sí, señor. Posesión, sí, señor. Y gre sería un caso sufijal de genitivo, pero en lengua senú. ¿Ok? Greu denota, a ver, originalmente el hidrónimo pudo haber sido burugre o burrugre, el cual devino por metátesis en bugre. Todo el vocablo significaría entonces corriente caudalosa de agua lodosa o de color claro. Sí, señor. Recordemos que durante el siglo XIX y siglos precedentes, el caño bugre recibía el torrente principal del río Sinú. Sostenemos por consiguiente la hipótesis del origen senú del hidrónimo bugre en estrecha correlación con el topónimo Cerete. Hay otra teoría que yo la conozco, si mal no estoy, es del profesor Gustavo Batollos, creo que sí. La próxima que escriba el tema, me toca estudiar a fondo la tesis que él tiene, que creo que es que habla de que bugre es el nombre que se le daba a cierto cangrejo que medraba, habitaba en la zona, entonces que le habría dado el nombre al hidrónimo. Toca estudiarla más a fondo porque no la conozco bien. Es altamente significativo, oiga esto. ¿Se acuerdan que les hablé que los senúes, la etnia senú, estaba estrechamente ligada, tenía unas coincidencias muy curiosas con los muiscas del altiplano, pero también con los tupí-guaraníes amazonenses? Venga, miramos. Es altamente significativo el hecho que el estado brasileño de Minas Gerais, en ese estado, varios pueblos indígenas amazónicos se identifiquen con el nombre Bugre y que un municipio brasileño posea ese nombre, Bugre. Ese municipio se ubica a orillas de un caño de aguas lodosas. Sostenemos la hipótesis que dicho vocablo, bugre, es un indigenismo que posteriormente habría hecho tránsito hacia el castellano, el portugués y el francés respectivamente. Prueba de ello es que en lengua portuguesa el vocablo bugre tiene sentido peyorativo y denota indio, ignorante. En lengua francesa el parónimo es una palabra que sin ser exactamente igual es parecido o similar. Bugre en portugués, así como suena en castellano, igual B-U-G-R-E, bugre, mientras que en francés forma un pequeño diptongo, B-O-U-G-R-E. En lengua francesa, el parónimo bugre denota herético o de costumbres corrompidas. Los indígenas brasileños de Minas Gerais también se ubicaron en inmediaciones de un caño caudaloso de aguas lodosas afluente del Amazonas. Pero mire qué interesante. Bugre en portugués, bugre en francés, se asumen como indígenas. No se asumen como como vocablos propios de esas lenguas. O sea, bugre habría sido importado al portugués, sí, bastante, no tiene nada de particular, no tiene nada de raro, siendo que los portugueses conquistaron una buena parte de la cuenca amazónica después de la firma del histórico Tratado de Tordesillas con la Corona de Castilla, con la que dividieron, trazaron una línea de norte a sur y que hacia el oeste le correspondería a España y hacia el este le correspondería a Portugal, y a Portugal en esa línea quedaría solamente la punta del el Cabo de San Roque, y que después los bandeirantes, que eran los negros esclavos, no eran negros, eran mulatos, ellos eran hijos de portugueses con esclava negra, y los bandeirantes actuaron a nombre de la corona portuguesa y llevaron la bandera de Portugal hasta casi el 75% de la cuenca del Amazonas. Y estos otros países nosotros, el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato de Lima, la Capitanía General de Venezuela, no le dimos problema que los bandeirantes vinieran, y cuando después se proclamó el Imperio de Brasil y después que se acabó
el Imperio de Brasil continuó la República, vimos que todo ese territorio se lo apropiaron. Y una buena parte del Amazonas, que era nuestro, se quedó en manos de lo que es Brasil. Pero bueno, eso es otro punto muy interesante también, pero si quieren algún día hablamos de eso. A ver, entonces todo esto era para decir algo. El hidrónimo bugre no es un europeísmo. No fue un término que hayan traído vía lengua castellana y que le dieron a nuestro caño fluvial en Cerete. Sostengo la tesis autóctona también de ese vocablo y que ese vocablo en lengua zenú significaría caño o torrente de agua, de aguas lodosas. ¿Ok? Bueno, espero preguntas, comentarios. Algunos autores han establecido que la lengua zenú estuvo emparentada con las lenguas amazónicas, por cuanto los primitivos zenúes llegaron al Valle del Sinú. Los primitivos zenúes llegaron al Valle del Sinú luego de una migración de su emplazamiento original en dicha cuenca, en la cuenca del Amazonas. Región del Mato Grosso. Las mujeres zenúes, a semejanza de las indígenas guerreras amazónicas, se cercenaban un seno para portar mejor el arco y el carcaj lleno de flechas emponzoñadas. ¿Listo? ¿Y eso quién lo dijo? Me apoyo en Benjamín Puche Villadiego, en la obra que he citado en otros momentos, bueno, en otras charlas, en la página 4. ¿Y cuál es esa obra, Nabonazar, que ya no nos acordamos? Ya se las digo. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Lo que estoy diciendo es bien interesante, es producto de muchos años de estar consultando estos temas y yo no he terminado porque no he terminado. Voy a continuar y continúo con esto hasta llegar al máximo esclarecimiento de estos temas, porque de eso se trata precisamente. Puche Villadiego Benjamín. El Gran Imperio Zenú, Centro de Ingenieros Hidráulicos y Orfebres de Filigrana Fina en la América Prehispánica, Ediciones Banco de la República, Museo del Oro, Barranquilla, Colombia, año 2001, página 4. Ahí lo que la migración del Mato Grosso, que las Indias zenúes también se cortaban un seno, se hacían mastectomía guerrera bélica, ¿no? A la manera de las Indias de la cuenca amazónica. ¿Okay? Bueno, continuamos. Termina, pasa al parágrafo 2. Mi ensayo con el título Cerete y el caño bugre durante la conquista y la colonia. No tienen ninguna pregunta, están muy callados. La primera referencia histórica documental que tenemos sobre el caño bugre nos viene del año 1690, cuando la valerosa encomendera española Francisca Baptista de Bohórquez obtuvo del rey de España el título de conquistadora y pacificadora de la provincia de Urabá. El término territorial de dicha encomienda abarcaba las áreas del Darién, Urabá y el Valle del Sinú. Hágame el favor lo grande que eso era, esa encomienda. Hasta la boca del río del mismo nombre. Doña Francisca gobernó hasta 1721 con espíritu abierto y progresista toda esa vasta zona de sus dominios, en los que estaba incluido el pueblo de indios llamado Zapalerías del Bugre, a orillas del caño Burrugre o Bugre, que entonces era ancho y permitía la navegación fluvial de embarcaciones de mediano tamaño. Cerete, nuestra tierra, de eso estamos hablando. Doña Francisca estableció fábricas de productos locales en las principales poblaciones ribereñas que entonces eran Cerete y Lorica. Nabonazar y una cita que respalde esas afirmaciones. Claro. Fals Borda Orlando, Historia doble de la costa, Retorno a la tierra, ediciones Carlos Valencia, Editores, Bogotá, Colombia, 1986, volumen 4, página 33, canal B. Sí, ok, seguimos. El caño bugre empezó a verse lentamente surcado por canoas grandes y medianas. Lo mismo que por champanes venidos desde Lorica y aún desde la lejana Santa Cruz de Mompox. La conquistadora y pacificadora estimuló no solo el progreso y aprovechamiento material de sus encomendados, sino también el poblamiento de las áreas más deshabitadas. Para ello hizo traer una colonia de judíos conversos o sefarditas
a Chuchurubí, que pasado un tiempo reubicó una parte en Lorica y otra parte en San Sebastián de Urabá, por haber sido acusados de practicar en secreto sus legendarias prácticas religiosas mosaicas. Seguramente lo hacían, porque los judíos sefarditas, la reina Isabel, cuando los expulsó, les puso una condición: o se quedan en España y los dominios de España, bueno, no era España, era Castilla, se quedan en Castilla y los dominios de Castilla, pero deben cambiarse el nombre, deben asumir nombres cristianos. Y le preguntaron: Majestad, pero los nombres cristianos y los judíos son casi los mismos. ¿Cuáles identifica usted como cristianos? Los nombres de los 12 apóstoles y de los santos del santoral católico. Listo. Listo. José María Rivera Villadigo, ya lo habíamos dicho por allá en alguna charla. ¿Saben dónde lo dijimos? El que por primera vez nos habla de eso, en el año 1843, es el ingeniero francés Louis Strifler, cuando él estuvo en el Alto Sinú por cuenta de la explotación del oro. Él trae esa cita. Permítame un momentico que por aquí tengo el libro. Ya, eso ya alguna vez lo había dicho, pero no te preocupes. Yo, con el mayor gusto del mundo, le respondo la pregunta. El libro está aquí. El río... No, no se llama el río Sinú. Se llama el Alto Sinú. ¿Sí? Y el autor es Louis Strifler. Él era ingeniero francés de la región de Lorena, Francia. Él había estado en nuestra tierra por, dice, historia del primer establecimiento para extracción del oro en el año 1844. Pero él salió de Cartagena. Él llegó a Cereté en el año 1843. Y él, acá en la página 9, dice: efectos de un proverbio: desgraciado del Perú si se descubre el Sinú. Dicho antiguo. No cita la fuente. Así que cuando me hacen esa pregunta me toca referenciarlo a él, porque él la emplea. Pero esa frase no yo presumo, es una presunción mía, que está en los cronistas de Indias, pero yo no la he encontrado. Ni la he encontrado en Fray Pedro Simón, ni la he encontrado en Juan de Castellanos, Elegías de Varones e Ilustres de Indias. Listo, espero haberle aportado un poco, por lo menos. Venga, continuamos. Gracias. La conquistadora y pacificadora estimuló no solo el progreso y aprovechamiento material de sus encomendados, sino también el poblamiento de las áreas más deshabitadas. Para ello hizo traer la colonia de judíos conversos o sefarditas. Bueno, estaba diciendo que seguramente sí, estos judíos en la clandestinidad seguían practicando sus ritos judíos. Sí, porque la reina los obligó a que si se quedaban tenían que bautizarse cristianos y tenían que asistir a misa como todo cristiano católico, pero ellos de puertas hacia afuera, pero de puertas hacia adentro ellos continuaban con todo el rito de Moisés, cosa que fue denunciada en la propia península por un fraile dominico, Francisco de Torquemada. Listo: hola Eldrin, buenos días, ¿cómo estás? Dios lo bendiga. Y entonces Francisco de Torquemada inició una cacería de brujas impresionante contra esos pobres judíos. ¿Sí? Y les caían a la casa y los arrojaban. Eso quiere decir que les ponían hierros. Los detenían, les hacían un juicio bastante sumario y los sometían al Tribunal del Santo Oficio y a las torturas más terribles. ¿Sí? Todo era por profesar su fe. Que en Cereté pasó eso con los judíos sefarditas que trajo la Borges, de pronto. Es probable. Listo. Cereté era para estas lejanas épocas, siglo XVII, un pueblo de indios. Eso lo dice este señor también. Hacia 1843, cuando él llega a Cereté, todavía lo llama pueblo de indios. ¿Sí? Y ya no era colonia, ya era república. Cereté era para estas lejanas épocas, siglo XVII, un pueblo de indios, donde aún no habían hecho presencia de forma permanente, por lo menos no permanente, los sacerdotes españoles, quizá comisionado por doña Francisca, el mayordomo. Ella tenía 3 grandes haciendas: Pablos, Chuchurubí y Flamencos. Pablos, Chuchurubí y Flamencos. Y esas haciendas se las manejaban sus mayordomos. Uno de ellos apellido Cabadías.
Quizá comisionado por doña Francisca, el mayordomo Cavadías empezó a fomentar el culto a la fe cristiana, por lo cual lo indispuso con los indígenas encomendados de las riberas de los caños Bugre y Martínez, con quienes hasta entonces había mantenido tan buenas relaciones. Doña Francisca logró traer en el año 1691 al sacerdote franciscano Agustín Sánchez Alvarado, quien se estableció en la hacienda Pablos e inició su labor de enseñanza del español, catecismo y canto llano. O sea que también enseñaba latín. El canto llano era en latín. ¿De dónde saqué eso? Eso está en Orlando Fals Borda, obra citada, página 40A. ¿Cuál pudo haber sido la disposición poblacional de este cereté de los primeros tiempos coloniales? Las casas indígenas techadas con palma amarga y cercadas con latas secas se elevaban sobre tambos, como era la costumbre zenú, para preservar seca su área de construcción durante las inundaciones periódicas del Caño Bugre. Las casas y bohíos se agrupaban en calles irregulares que partían desde el caño y se abrían gradualmente hacia los extramuros del poblado. Sí, que en el centro estaba el bohío principal de la casica, que además hacía las veces de bodega, porque todo el que recogía cosecha tenía que llevarle una parte a ella. Ella guardaba sobre todo lo no perecedero. Y en tiempos de inundaciones, ella abastecía comida para las familias de su propio tambo y de los tambos circunvecinos. O sea que era bodega. Pero entonces alrededor de el establecimiento de la casica salían unos caminos. Por eso los poblados zenúes eran esteliformes, tenían forma de estrella. A ver, las casas indígenas techadas con palma amarga y cercadas con latas secas se elevaban sobre tambos, como era la costumbre zenú, para preservar seca su área de construcción durante las inundaciones periódicas del Caño Bugre. Buenos días. Las casas y bohíos se agrupaban en calles irregulares, que partían desde el caño y se abrían gradualmente hacia los extramuros del poblado, en una disposición poblacional esteliforme, en forma de estrella. En el centro del poblado, a orillas del caño y sobre un tambo preeminente o alto, elevado, se elevaba el centro ceremonial o adoratorio donde quizá debieron haber rendido culto a ti, la luna. Hará falta adelantar, sí, para saber si todo esto es cierto, toca hacer excavaciones arqueológicas. Hará falta adelantar excavaciones arqueológicas para determinarlo con precisión. ¿Cómo atravesaban el caño los primitivos pobladores zenúes? Mediante el uso de canoas fijas en al menos 3 puntos de su trayectoria, las cuales tiraban de un lado al otro con una cuerda templada entre los troncos de 2 árboles corpulentos. Podían ser pinchorrois, al lado, con el auxilio de una segunda cuerda floja atada a la proa de la canoa. En tiempos de guerra, la cuerda, ico en lengua zenú, se cortaba o incendiaba para que el enemigo no los pudiera seguir hasta el otro lado. ¿Qué productos de pancojera empezaron a vender a través del Caño Bugre los indígenas encomendados? Casabe, yuca, ñame, maíz y cacao en principio, los cuales cultivaban en la región seca de los tambos, que era lo suficientemente amplia para ello. Posteriormente, doña Francisca introdujo semillas de arroz, caña de azúcar, plátano y algodón traídas desde España, vía Cartagena de Indias, que los indígenas aprendieron a cultivar y cosechar. Una de las cosas que la conquistadora le aprendió a los indígenas fue la producción de ceiba, bonga, es un árbol americano, bombáceo americano. Los indígenas también enseñaron a esta aguerrida mujer española técnicas antiquísimas, como la producción de la madera del algarrobo y la quema de monte, entre otras. Fundación hispánica del poblado de Mocarí en la cuenca del Caño Bugre. El topónimo zenú Mocarí significa en dicha lengua fuerza y fortaleza tanto física como del alma, como del ánimo o del alma. ¿Listo? 39. ¿Y esto quién lo dijo? Esto no lo dijo Orlando. Esto lo dijo la historiadora Moreno de Ángel Pilar
en Antonio de la Torre y Miranda, viajero y poblador, Editorial Planeta, Bogotá, Colombia, 1996, página 27. Listo, si ve que se complementan ambos estudiosos. Originalmente no denotaba una región, era normal que así fuera, sino al cacique aposentado en esa zona, como fue de común ocurrencia en el Imperio Zenú. En el antiguo emplazamiento de Cereté tenemos la noticia del legendario cacique Té, también llamado Cereté, quien se habría unido matrimonialmente con la cacica Tai, como ya anteriormente hemos referido. A la muerte del cacique Cereté, un momentico, Cereté era hijo de Tai, pero a la muerte de Té asume las veces del cacique Té, pues supuestamente sería el cacique Tofeme, ¿no? Que sería Juan Velázquez de Santa Cruz, que sería el español, que asumiría el cacicazgo a la larga, con el nombre Tofeme, y a quien también lo habrían llamado Cereté, un español. ¿Quién dice eso? Eso lo cuenta Jaime Brayat en su novela Capuñá, que tenemos que mirar con mucho cuidado. Yo no la tengo, acá no la tengo. A ver, a la muerte del cacique Cereté heredaría el cacicazgo por unión con Tai, el español Juan Velázquez de Santa Cruz, quien indianizado asumiría como el poderoso cacique Tofeme. Corría el siglo XVI. Llegados al XVIII, el sitio asume el nombre de su cacique de entonces, Mocarí, cuyo nombre ya hemos explicado etimológicamente. El emplazamiento indiano conservaba hasta entonces su condición de pueblo de indios, aun cuando es de suponer que hubiesen llegado unos cuantos negros africanos que formarían parte del séquito de esclavos de doña Francisca cuando arribaba eventualmente a su hacienda Pablos, en Chuchurubí, durante las primeras décadas del gobierno del rey Fernando V, que fue el primero de los reyes Borbones, después de la Guerra de Sucesión Española. El español Francisco Velázquez fundó en 1721, agrupando las familias de 3 encomiendas, un poblado estable con arreglo a las nuevas disposiciones españolas. 1721, que es lo que estamos celebrando. Bueno, a ver, yo le tengo cierta distancia al término fundación. Fue la reagrupación de encomiendas, de etnias o parcialidades indígenas, que al parecer eran 3. Entonces se reagrupan en una sola, ¿sí? Y lo llamaron, ese es uno de los inconvenientes que tenemos, ¿cuál fue el nombre que le dieron? Dice Orlando Falborda que fue San Antonio y las ánimas de Mocarí. San Antonio y las ánimas de Mocarí. San Antonio. Ya no gobernaba la conquistadora. Ya España era Borbón. Si España era gobernada por los Borbón, ya no eran las mujeres las que gobernaban. Ya le habrían quitado a la gobernadora sus territorios y se los habrían dado a hombres. Inclusive el propio santo eclesiástico, el patrono eclesiástico de lo que antes eran las zapalerías del Bugre, que ahora pasaría a llamarse San Antonio y las ánimas de Cereté, si le creemos a Orlando Falborda. Ya la patrona eclesiástica ya no sería Nuestra Señora de la Candelaria. Hasta en eso habría machismo. ¿Listo? Por la ley sálica ahora debía ser un hombre. Y escogieron el santo portugués, San Antonio de Padua. ¿Por qué San Antonio? Franciscano o dominico. Bueno, muchas cosas interesantes ahí. Venga, seguimos. A ver. Le colaboraron como lugartenientes en dicha empresa los también encomenderos Cristóbal Jiménez de León y Juan de Ramos. ¿Cuál fue el nombre de esta primera fundación hispánica de lo que posteriormente sería Cereté? Orlando Falborda afirma que San Antonio y las ánimas de Mocarí. San Antonio y las ánimas de Mocarí. Pero eso lo dice él. Porque afirma la historiadora Pilar Moreno de Ángel, que era San Antonio de Cereté. No era San Antonio y las ánimas de Mocarí, sino San Antonio de Cereté. ¿En dónde? En el libro Antonio de la Torre y Miranda, viajero y poblador.
Seguimos. Velázquez fundó el poblado agrupado en torno a una ermita pajiza dedicada a San Antonio de Padua y una pequeña plaza central. 60 familias entre españoles e indígenas, siendo mayoría los indígenas, obviamente. Dice Falborda lo siguiente: Velázquez tuvo la singular idea de fundar un pueblo libre. Esto quiere decir que no estaba autorizado. Un pueblo libre y abierto a todos sin distinción de castas. ¿Había castas? Sí, sí había castas. Sería distinto de los homogéneos pueblos de indios, como San Andrés, San Sebastián o Sabaneta, así como de las exclusivas villas de encomenderos o parroquias de blancos como Tolú y María la Baja, porque en él convivían chinos, esclavos y libres vagabundos, además de los colonos principales como administradores y cabildantes. Así lo consultó con dos de sus vecinos estancieros, Cristóbal Jiménez y Juan Ramos, quienes estuvieron de acuerdo con el plan. Sumaron entonces entre los tres sus respectivos indios, esclavos y libres, y los colocaron en un solo sitio, el Viejo Mocarí. ¿Pero en dónde era el Viejo Mocarí? Este quedaba probablemente donde hoy se encuentra el caserío frutero del Retiro de los Indios, sobre la carretera troncal entre Montería y Cereté. Allí había ya 50 familias, que más o menos eran 300 personas, a cargo de ramos en unas seis caballerías. El nuevo pueblo se fue formando a la manera indígena, con casas dispersas, formando una estrella alrededor de la choza grande de la capilla. Se llamó entonces San Antonio y las Ánimas de Mocarí. Que viva Cereté, carajo. Esto fue en 1721. Bueno, hay una nota de pie de página. La tradición local ha referido la noticia de que se trataba de 3 sacerdotes jesuitas. Eso lo digo yo. No parece defendible esta tesis ante el hecho que se entronizara como patrón eclesiástico de la fundación a un santo de la orden franciscana, que era San Antonio de Padua, como que jesuita. Entonces si era jesuita, si fueron jesuitas los que organizaron la encomienda a San Antonio y las Ánimas de Mocarí en el año 1721, o San Antonio y las Ánimas de Cereté. No, San Antonio de Cereté. Entonces, ¿por qué no se llamó San Ignacio de Loyola? San Ignacio de Cereté, porque si eran jesuitas. ¿Por qué San Ignacio? Ignacio de Loyola fue el fundador de la orden de la Compañía de Jesús. Y los jesuitas donde iban, todos lo nombraban San Ignacio o lo llamaban Nuestra Señora, la Virgen del Perpetuo Socorro, porque los jesuitas son adoradores impresionantes de la Virgen del Perpetuo Socorro. Aquí en la Sabana de Bogotá he estado haciendo unos estudios en unas haciendas. Y fuimos aquí a una hacienda hermosísima, que cuando quieran les muestro las fotos, que se llama El Colegio, es monumento nacional, divina esa hacienda, tiene más de 400 años, que fue alguna vez convento y colegio de los jesuitas, y allá estaba entronizada la Virgen del Perpetuo Socorro, y el aula principal de esa antigua hacienda que funcionó como colegio se llamaba San Ignacio de Loyola. Ellos todos lo llamaban Ignacio de Loyola, los jesuitas. Pero ¿por qué le pusieron como patrón eclesiástico a Cereté San Antonio de Padua si no era jesuita? Hay una probabilidad, que es esta, que aquí en la Sabana también se dio. Los jesuitas eran bastante buenos para enfrentarse entre comillas, a los indígenas y lograr su conversión, lograr su cristianización. Una vez que ya lo habían logrado, la comunidad se retiraba y pedían a la Real Audiencia de Santa Fe, si era la Real Audiencia, o posteriormente al virrey de Santa Fe de Bogotá, que enviara una comunidad, ya no para evangelizar, porque ya se había evangelizado a los indígenas, sino para mantenerlos. Y esos eran los franciscanos o eran los dominicos, eran muy buenos para eso. No eran buenos para abrir trocha, franciscanos y dominicos, pero sí eran buenos para mantener. Los que eran buenos para abrir trocha entre los indígenas y lograr que aceptaran toda la dogmática cristiana eran los jesuitas. Quizá los jesuitas, es una probabilidad, adoptaron el nombre
del patrono eclesiástico San Antonio de Padua, porque los primeros que habrían llegado, sí señor, a Pilar Moreno de Ángel en ¿cómo se llama? De la Torre, Antonio de la Torre y Miranda, viajero y poblador, afirma que había, que el cacique Sebastián Alequenete, que era de Cereté, tenía a un cura confesor que era dominico. Ok. Por ahí se explicaría entonces por qué San Antonio de Padua, que era un fraile dominico tonsurado, ¿saben qué significa tonsurado? Que tenía aquí una peloncita aquí en la cabeza. Eso se la hacían, los dominicos se la hacían en la Edad Media como una forma una forma visible exterior en el cuerpo de cada fraile de demostrar la pertenencia hacia esa orden. Oiga, venga, la orden de los dominicos también fue fundada por un español, por Santo Domingo de Guzmán, el que se inventó el Santo Rosario. Bueno, él no se lo inventó, que tuvo un sueño con la Virgen y que la Virgen le dijo que las pepitas y todo esto, ¿sí? Ok, bueno, qué interesante esto, vea, porque es que siempre me ha llamado la atención, ¿por qué San Antonio de Padua de Cereté? Si fue que la fundaron jesuitas. Porque si hubieran sido los jesuitas los que primeramente llegaron y se enfrentaron contra los senos, que eran muy fregados, para lograr su conversión, téngalo por seguro que el patrono eclesiástico habría sido San Ignacio de Loyola, pero no es así. Hay un indicio histórico interesantísimo entonces, que los primeros que lograron las primeras conversiones de indígenas zenúes en el emplazamiento actual de Cereté hacia el cristianismo habrían sido dominicos. ¿Y en qué se basa esa suposición? En el nombre del patrono eclesiástico, San Antonio de Padua. Seguimos. Qué interesante, ¿no? Vuelvo a leer esto. La tradición local ha referido a la noticia que se trataba de 3 sacerdotes jesuitas. No parece defendible esta tesis ante el hecho que se entronizara como patrono eclesiástico de la fundación a un santo de la orden de los franciscanos como es San Antonio de Padua. Oiga, nos quedan 7 minutos. ¿Cómo se nos va el tiempo con esto? Para el año de 1740, el poblado sería elevado a la categoría de parroquia por determinación del entonces gobernador de la provincia de Cartagena de Indias, don Juan de Torresar Díaz y Pimienta, quien fuera mariscal de campo y teniente general de la Real Armada. ¿Listo? Bueno. ¿Esto en dónde está? Esto está en Celis M. Francisco, Vergara, Támara, Rafael y Ospina Tulionel, Geografía Económica de Colombia, Bolívar, ediciones, Contraloría General de la República, editorial El Gráfico, Bogotá, Colombia, 1942, volumen 5, página 692. Estoy hablando de esta joya. Esta es la obra que se acaba de citar, en donde se nos habla de eso, en donde se nos habla se da soporte documental a la afirmación sobre que era gobernador de la provincia el mariscal de campo Juan de Torresar Díaz y Pimienta. Hacia el año 1740, cuando se eleva Cereté a la categoría de parroquia. Continuamos. Funcionario de grata recordación en algunos municipios del actual departamento de Córdoba, por sus obras de progreso y beneficio para toda la población, sin distingos de color o piel o clase social, como entonces acostumbraba. Juan de Torresar Díaz y Pimienta también reorganizaría en el mismo año de 1340 el poblado indígena de Managua, con el nombre de San Antonio de Ciénega del Oro, San Antonio. Porque alguna vez Cereté y lo que es actualmente Ciénega de Oro formaron un mismo, y San Carlos de Colosina formaron un mismo término territorial. Y me hizo falta Puerto Escondido. Puerto Escondido, San Carlos, Cereté y Ciénega de Oro alguna vez fueron un mismo término. Estoy hablando de la colonia, ¿listo? No estoy hablando en términos de la República. Que algunas personas, ¡ay, que Cogollo está diciendo que San Carlos y que Ciénega de Oro, que Tata formaron parte de Cereté! En la colonia sí. Cuando se empieza a institucionalizar
a regularizar la hispanización de estos terrenos y a vincularse con la Real Colonia, con la Real Corona, sí. Posteriormente, es que ya la municipalización es posterior. La municipalización viene en tiempos de la República. La República, no se les olvide que tiene 200 años, mientras que la colonia antes de la República fueron 300 años. ¿Sí? Aproximadamente estamos hablando de 500 años de historia. No se les olvide que en 1992 fueron los 500 años del descubrimiento de América. Y no se les olvide también, amigos míos, que yo me he propuesto es estudiar la historia profunda de Cereté, no la historia reciente. Los últimos 100 y 200 años, no, más atrás, que es la que está muy por estudiar y muy por esclarecer en muchos de sus aspectos. Continuamos. A ver, Juan de Torresar Díaz y Pimienta también reorganizaría en el mismo año de 1740 el poblado indígena de Managua con el nombre de San Antonio de Ciénega del Oro, como quiera que antes este hubiera formado parte territorial de lo que posteriormente sería Cereté. Vale aclarar que la primera fundación estable de la futura Cereté se ubicaba varios kilómetros cuenca adentro del Caño Bugre, aunque se nutría de sus aguas gracias a la cercanía de caños y quebradas. La historia y las tradiciones locales refieren que los indígenas no estuvieron a gusto con el nuevo emplazamiento del poblado y decidieron regresar al sitio donde originalmente se habían establecido a orillas del Caño Bugre. Es altamente probable que dicho sitio sea donde actualmente se levanta la ciudad de Cereté. Bueno, y ahí terminé esa parte. Bueno, viene el parágrafo 4 y ahí quedamos porque se nos acabó el tiempo. Yo pensé que terminaba hoy. Es que es interesante, es impresionante todo lo que sale, toda esta historia maravillosa que uno dice, oiga, y Cereté, Dios mío, Cereté entonces fue centro neurálgico del medio Sinú. Cereté inclusive fue anterior, 1721 fue antes que Montería, sí señor. Y por comisión de unos indígenas de Cereté que fueron a la provincia, a la capital provincial de Cartagena, se fundaría entonces, hacia 1777 aproximadamente, la que sería la ciudad de San Jerónimo de las Buenavistas de las Monterías, sí señor. Y hay un indígena local ceretiano que no hemos estudiado, Sebastián Alequimete. ¿Cómo lo podemos estudiar? Hombre, toca meternos. La semana entrante es mañana. Hoy, porque en realidad la semana empieza es el día domingo. El primer día de la semana es el día en que uno santifica la semana laboral yendo a la iglesia, y eso es el día domingo, Dominicus Die en latín, ¿sí? Y el último día de la semana es el sábado, ¿sí? Pero el lunes es el primer día laboral. Ya parece ser que mañana va a estar todo, ojalá Dios quiera esté todo abierto, porque tengo que hacer varias consultas en la Biblioteca de Luis Ángel Arango de Bogotá, 11:59. Amigos míos, me encantó estar con ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna sugerencia? Porque yo me puse a hablar de todo esto en torno al topónimo Cereté por una sugerencia, una petición que me hizo el profesor Tevinson Díaz. Profesor, usted tiene unos estudios interesantes sobre el nombre de Cereté, háblenos de eso, y por eso fue que lo hice. Si tienen alguna sugerencia temática para el futuro, con el mayor gusto del mundo. Y lo que les digo, amigos míos, que viva Cereté tricentenaria. Un aplauso. Se nos acabó 12 p.m. Dios los bendiga. Me encantó estar con ustedes. Bendiciones. Y el próximo domingo terminaremos entonces nuestra lectura, amplificación de la página 12 de mi ensayo, El Caño Bugre en el vaivén de la historia. Dios los bendiga. Un feliz día. Gracias.